Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John Alexander Incapié, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y el día de hoy voy a hacer la presentación de la tarea 1 de la clase Diseño de Bases de Datos. Bueno, mi nombre es John Alexander Incapié, como ya lo he mencionado. Estoy inscrito en el CEAT José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. En el momento no estoy involucrado en trabajo en TIC directamente, pero pues sí conozco algo del tema de bases de datos porque pues en mi trabajo en el área contable, entonces pues se manejan bases de datos básicamente pues en Excel. Entonces, bueno, vamos a ver la evolución histórica de las bases de datos. Entonces, antes de 1960 se consideraba unas tarjetas perforadas como el inicio de las bases de datos, porque pues de esa forma se podía como conseguir ciertos criterios de información según si estuviera perforada o no la tarjeta. Ese es como lo que se considera el origen de las bases de datos. Ya en 1960 comienza la primera generación de bases de datos en red y las bases de datos jerárquicas. En esa época se crea una alianza entre la empresa IBM de tecnología y la aerolínea American Airlines, donde surge un sistema para poder concentrar la información de todos los pasajeros de la aerolínea, como pues la información de vuelos, transacciones, horarios, etcétera. Entonces, esa fue como el primer inicio de las bases de datos. Ya para 1970, el señor Edgar Frank Codd definió un modelo racional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos racionales y así nacieron las bases de datos racionales. Es decir, el señor lo que hizo fue como dar las instrucciones de qué características debe tener una base de datos, cómo se puede organizar según el tipo de dato, según las frecuencias, bueno, hizo como todas las definiciones para ya hacer los cimientos de las bases de datos. Ya a finales de 1970, a partir de los aportes que hizo el señor Edgar Frank Codd, llega el señor Larry Ellison, que pues era una persona adinerada, y creó el Relational Software System, que actualmente se conoce como Oracle Corporation, la cual se basa en un sistema de administración de bases de datos que destacan, por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y ser multiplataforma. Hasta pues los tiempos actuales todavía se considera Oracle como pues una gran empresa en cuanto a la gestión de bases de datos. En 1980 ya se crea lo que fue un lenguaje de consulta estructurado o SQL, lo que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés en una database y realizar modificaciones. Entonces nace lo que es ya el SQL. Hacia finales de los 80 surgen las bases de datos orientadas a objetos, que tuvieron bastante éxito al momento de ejecutar datos complejos. Se desarrollan herramientas como Excel y Access y así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos, que en la actualidad todavía pues se siguen usando estas herramientas. Ya en 1990, con la popularización de Internet, se produjo una explosión de datos sin precedentes. Esto llevó a un desarrollo de nuevos sistemas de gestión de bases de datos, como los sistemas no SQL, que permiten gestionar grandes cantidades de datos no estructurados. Ya hacia los años 2000, el concepto de bases de datos en la nube se popularizó gracias a una empresa de Amazon que lanzó Amazon Web Service, lo cual es un servicio de bases de datos en la nube, y Amazon RDS alrededor de 2009. Estos servicios permitían a las organizaciones alojar y gestionar bases de datos en infraestructuras en la nube en lugar de servidores locales. Y en la actualidad podemos ver que pues el Big Data y la inteligencia artificial han sido una gran ayuda para gestionar los grandes volúmenes de datos que hoy en día se considera el Big Data como
tratamiento de grandes cantidades masivas de datos. Entonces, esto junto con el desarrollo de la inteligencia artificial ha ayudado a que se pueda extraer información más puntual de manera más eficiente y pues ahorrando mucho tiempo. Unos conceptos seleccionados para tener en cuenta que me parecieron importantes para nuestra clase de bases de datos son datos. Los datos son información que se recopila y almacena en una base de datos para su posterior uso y análisis. Los datos por sí solos no tienen significado hasta que se les da un contexto. Bases de datos. Las bases de datos son conjuntos de información organizada de forma estructurada. Con ellas se puede gestionar desde pequeñas a grandes cantidades de datos y establecer relaciones entre ellos. DBMS en inglés o SGB en español. Entonces en inglés traduce Database Management System o en español Sistema Gestor de Bases de Datos. Es un software que permite administrar una base de datos. Esto significa que mediante este programa se puede utilizar, configurar y extraer información almacenada. Y SQL, Structured Query Language. Lenguaje de consulta estructurado. Es un tipo de lenguaje de programación utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Con SQL se pueden crear, modificar y consultar datos almacenados en una base de datos. En cuanto a las tendencias de las bases de datos, pude encontrar que, una de las mayores tendencias es la integración de datos basada en la nube. Las empresas se están moviendo rápidamente a la nube, reconociendo lo beneficioso de una mayor escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad. De hecho, se estima que más del 85% de las organizaciones adoptarán un principio de prioridad en la nube para el año 2025. Automatización e inteligencia artificial. Una de las áreas clave impactadas por la automatización es la inteligencia artificial y el procesamiento de datos, lo que permite a las empresas reducir errores, mejorar la precisión y tomar decisiones más informadas basadas en datos empresariales de alta calidad. La inteligencia artificial y la automatización están revolucionando la visualización de datos mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático para crear representaciones visuales de datos que pueden descubrir información y patrones ocultos. Y por último, pues la seguridad y privacidad de los datos. Estas son preocupaciones críticas para las empresas en la economía actual basada en datos, ya que a medida que aumenta el volumen de los datos generados y los datos procesados, también lo hacen los riesgos asociados con la gestión y protección de estos datos. En 2023 podemos esperar ver medidas de seguridad y privacidad de datos más estrictas en la integración de datos y más empresas adoptarán tecnologías de encriptación para garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Además, a medida que las empresas se trasladen sus datos a la nube, habrá un mayor énfasis en la seguridad en la nube para protegerse contra filtraciones de datos y ataques cibernéticos. Un ejemplo de utilización de base de datos puede ser, digamos, el registro de pacientes de un consultorio médico o un hospital. Entonces se organizan los campos, entonces por columnas se pone la información según lo que se esté ingresando y pues así se van creando los registros en una tabla y ahí podemos ver un ejemplo, puede ser número 1, nombre, apellido, teléfono y dirección, número 2, nombre, apellido, teléfono, dirección. Ese es un pequeño ejemplo de una base de datos. Las bases de datos relacionales ya pues es un poco más compleja, pero pues podríamos ver que sería una base de datos que integre especialidades de los médicos, pacientes, citas, horarios y pues se puedan relacionar y gestionar en una sola base de datos. Por último, como conclusión, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos, DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistemas de bases de datos.
Las bases de datos han evolucionado significativamente desde su origen en la década de 1960 y actualmente son una herramienta fundamental en la gestión de información en todo tipo de organizaciones. Su evolución continúa en la actualidad con el desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión de grandes cantidades de datos. Muchísimas gracias por su atención.